Hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a una clase de sociología. Mi nombre es Roger Antonio Urquía Hernández y soy docente del Instituto Técnico Cristina de Borbón. Este se encuentra ubicado en la aldea de Zacateblanco, municipio de Yarula, en el departamento de La Paz. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y espero que estén muy bien, sobre todo manteniendo las medidas de bioseguridad dentro como fuera de casa, ya que de esta forma vamos a contribuir a evitar la propagación del COVID-19. Aunque sabemos que la mejor medida para evitar contagiarnos es no salir de casa. En esta nueva jornada de conocimientos vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la política, pero en este caso, la política como proceso social. Seguramente ya tienen una idea de lo que es en sí la política, pero vamos a repasar para poder entender la política como un proceso social. Mencionaremos un par de conceptos de lo que es en sí la política. El primero de ellos nos dice que es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupo u otras formas de relaciones de poder entre individuos, como ser la distribución de los recursos o el estatus. También la política es el arte, la doctrina o práctica referente a la forma en cómo se gobiernan los estados. También podemos mencionar que la política en sí es una ciencia. Entonces, ya definida la política, ahora nos vamos a adentrar en lo que es la política como proceso social. Esta es una rama de la política que se ocupa de detectar los problemas sociales que derivan en pobreza y marginación. Entre algunos de esos problemas sociales tenemos el desempleo, la vivienda digna, la educación, la alimentación, la salud, entre algunos, ¿verdad? ¿Pero para qué? ¿Con qué objetivo? Pues con el único objetivo de buscar los recursos y medios técnicos que le den solución a esos problemas, pues su objetivo principal es el bienestar general de la población. Siendo la política una ciencia instrumental para lograr el bien común en todos sus aspectos, uno de los más importantes es el referido a lo social. Pensemos en una campaña política o en una campaña electoral. Seguramente escucharemos a un candidato que nos va a presentar su propuesta. También otro candidato que nos va a presentar su propuesta para lograr alcanzar el poder. Entonces, los políticos procuran llegar al poder para imponer un plan de gobierno que cubra las necesidades de la población y asegure la dignidad humana de sus integrantes. En general, los países marcan claras diferencias dentro de cada una de sus sociedades entre los ricos y los pobres. En Latinoamérica, pues, esta es una característica general. Ahora, estrechar esa brecha entre los que tienen demasiado y los que no tienen nada es el fundamento de la política social, cuyos recursos se nutren comúnmente por las cargas impositivas que permiten la distribución del ingreso, al pagar más los que más tienen. Adentrándonos un poquito en el origen, en la historia o el origen de lo que es la política social, pues diremos que esta nació en Europa a finales del siglo XIX, aproximadamente entre los años 1875 y 1895, y nace junto al Estado Social de Derecho, como intervención del Estado en lo que es la economía y en la sociedad, para impedir las injusticias que el modelo de Estado liberal sin intervención estatal había generado. Lógicamente, los recursos deben ser reales y genuinos y los proyectos posibles de realizar para no caer en la utopía. Una utopía es algo que no se puede realizar, algo inalcanzable, o en propuestas puramente demagógicas. A continuación hablaremos de los planes de la política social.
Y tenemos como por ejemplo un plan es la construcción de hospitales y escuelas o planes de vivienda que contribuyan a instalar a sus ocupantes en lugares confortables, ayudas a familias numerosas o con hijos discapacitados, planes de becas escolares, fomento al empleo o también seguro de desempleo. La política social es una disciplina científica de la ciencia política y una intervención política. Podemos entender entonces que está orientada en dos direcciones. Primero, como una disciplina científica y segundo, como una acción de intervención política. Está dedicada a estudiar, generar teorías e intervenir públicamente a nivel estatal o comunitario, generando la práctica en las consecuencias materiales y morales del siempre desigual desarrollo de las sociedades modernas, ya sean industrializadas o urbanizadas. Como ciencia normativa y como actividad política, su doble dimensión de la que hemos hablado, presenta la misión fundamental de atender los tres fines de la acción social contemporánea, siendo estos la justicia social, el bienestar social y el orden social. Como actividad política, la política social es una modalidad de la política general, de la acción de gobierno, de las propuestas programáticas de los partidos políticos y de la actividad de los denominados agentes sociales, como sindicatos y patronal, mediante un sistema político, ya sea Estado social y de derecho, o formas comunitarias de autoorganización. Algunas políticas sociales incluyen la transferencia monetaria condicionada, las cuales pues proporcionan dinero en efectivo a hogares pobres, a cambio de que estos hogares o de que estas familias cumplan con ciertas condiciones de salud y educación, tales como la asistencia regular a la escuela y los controles de salud de los niños en recintos establecidos. Aquí en nuestro país podemos mencionar los programas que algunos gobiernos establecieron, como son los bonos solidarios, en los cuales pues le ayudaban a las familias de escasos recursos y estas pues se comprometían a que los niños en edad escolar debían estar asistiendo a las escuelas y los niños menores que todavía no tenían la edad escolar tenían que estar llevándolos constantemente a los centros de salud para un chequeo seguido, ¿verdad? Pues este modelo de intervención se aplica en más de 17 países alrededor del mundo. Pero ¿cuáles han sido los resultados? Además de una reducción a corto plazo de la pobreza, debido al aumento inmediato de los ingresos familiares, la intervención también incentiva a los hogares a invertir en capital humano, rompiendo así el ciclo de pobreza a largo plazo. Estamos llegando a la parte de las conclusiones del tema visto en esta jornada y vamos a mencionar las siguientes. La política como actividad es una práctica colectiva. Es, en cierta manera, el tejido que resulta de una multitud de acciones interrelacionadas y se propone, en primer término, una definición de acción política que sea coherente con el concepto político que hemos manejado hasta aquí. En conclusión, algunas acciones políticas corresponden a sujetos individuales, otras, en cambio, son obra de actores colectivos. Ello nos lleva a examinar, en primer lugar, cómo se comportan los individuos en la escena política, qué perfiles los distinguen y qué formas de intervención adoptan. Una tercera conclusión, la política de masas ha otorgado un papel preponderante a los actores colectivos que organizan y coordinan a los miembros de la comunidad en busca de objetivos compartidos. Y una última conclusión, entre los actores colectivos se distinguen los grupos de interés, los movimientos sociales, los partidos políticos y los medios de comunicación. Esperando que haya sido de su provecho esta jornada,
vamos a cerrar nuestra participación con la asignación de una tarea. De mi parte, nuevamente muy agradecido por su atención, esperando que esta jornada pues haya sido de mucho provecho. Y recuerden siempre, los queremos estudiando en casa. Cuídense mucho y nos vamos a ver en una próxima jornada.